El papel de la autoconsciencia en la transformación personal. Segunda parte. Si cada vez que nos obsesionamos o autohipnotizamos con nuestros asuntos o con nuestros problemas cayéramos al suelo, tendríamos las piernas llenas de magulladuras y no se llegarían a curar nunca. Si nos olvidamos la cartera en casa, si hemos tenido un pequeño roce en el coche o si hemos tenido unas palabras malsonantes con nuestra esposa, ya solemos estar todo el día preocupados porque el yo de la preocupación nos hace creer y pensar que algo grave puede pasar o que eso nos perjudica seriamente a nuestros intereses o qué sé yo, cualquier otra cosa más. Desde el punto de vista del yo, es decir, en estado despierto y consciente, esos hechos no nos deberían de preocupar en ese sentido. De hecho, solemos decir que todo tiene soluciones excepto la muerte. Tan solo deberíamos actuar de una forma razonada y consciente para encontrar una solución si fuera necesaria. Los acontecimientos nos eligen o eligen el momento para ponernos a prueba. Es una pregunta que tiene que ver con que por lo general las circunstancias, lo que nos ocurre todos los días, el destino que tenemos que afrontar suele estar basado en el pasado. En el pasado, una pequeña parte del pasado de esta misma vida, pero en gran parte en el pasado de otras vidas, en causas de otras vidas. Por lo tanto, los acontecimientos, por no decir los ángeles del destino, eligen el momento en que cada prueba, por ejemplo, u oportunidad, se tienen que aparecer ante nuestra vida. Eso da igual, lo importante es que son ellos los que nos ayudan a despertar hacia el estado de conciencia del yo, siempre y cuando estemos expectantes hacia nosotros mismos y hacia lo que ocurre a nuestro alrededor. Los problemas son oportunidades de tomar conciencia de nosotros mismos. Es una manera de darnos cuenta de cómo somos, de cómo actuamos. Es el medio en que la conciencia nos dice, que te estás comportando mal, que esto no es así. ¿Hasta qué punto son felices los que se pasan la vida preocupándose por todo y sufriendo y amargándose por lo que no tiene solución? ¿Hasta qué punto son felices? Yo pienso que muy poco. Un coche destrozado, la muerte de un familiar. Cuando ocurren estas cosas así, pues estas personas no pueden ser felices porque ellos mismos se han creado ese estado de conciencia y de ánimo que envuelve y cubre al yo superior, que impide que el yo superior nos enseñe, nos dé alguna lección, nos dé algún consejo. Y como estamos rodeados de toda esa manera errónea de ver y de comprender y de actuar, mientras no salga de nosotros, de nuestra propia voluntad, mientras no tengamos la intención de observar nuestras actitudes, nuestras expresiones, nuestras acciones para corregirnos, pues ese yo superior no nos podrá echar una mano. El interiorizarnos para observarnos es lo que decimos despertar. Y dejarnos llevar por todos esos problemas es lo que llamamos dormirnos. Cuando trabajamos así sobre nosotros mismos, creamos una nueva mente y un nuevo carácter que nos hará ver las cosas de diferente manera. Pero si dejamos de verlas con la autoconciencia como el yo, volveremos a caer en ese estado hipnótico de la vida que no nos permite progresar como deberíamos. Veamos la diferencia. Si alguien critica a otro porque, por ejemplo, es racista, es muy posible que cuando alguien le diga que le están criticando a él por ser racista, se moleste o se enfade y hable o actúe indebidamente. Somos así.
Pero si esa persona, por algún motivo anterior, se ha hecho consciente él mismo de que lo que le critican es cierto, reconoce que es racista, entonces es muy posible que no le afecte. Eso es una manera de el que está muy atrasado y más dormido, y el otro que lo reconoce, el que está más despierto, más humilde y está más desarrollado. El resultado no es el mismo, y lo único que tendrá que hacer el que se reconoce a sí mismo como racista es eliminar ese yo de su carácter. Pero su actitud siempre será mejor que la actitud malhumorada del primer ejemplo. El que no reconoce que es racista o lo reconoce pero no lo quiere decir y no quiere dar muestras de ello. He conocido personas que, hablando sobre estos conocimientos, me han sugerido que les aconsejara ante hechos como las discusiones con su pareja o con los compañeros de trabajo. Al rato me daba cuenta yo de que esa persona también tenía culpa y que no era un incomprendido ni la víctima que aparentaba ser. Así es que debía decírselo de la mejor manera, sin ofenderle y sin que lo entendiera mal. El resultado era, en el caso de admitirlo, que cambiaba de actitud o digamos que se elevaba a un estado de conciencia superior, o sea, digamos que en cierto modo despertaba un poquito más, ¿no? Y comenzaba a ser más comprensivo y más tolerante. O bien, en los casos que no admitían su culpa, pues seguían en su estado de inconsciencia ante la realidad, por no decir que lo empeoraba con su enfado y su distanciamiento de mí. ¿Qué me ha ocurrido? En estos casos fue el yo de la autoestimación el que hizo que esa persona despertaran o se hicieran más inconscientes de lo que en verdad eran. Y por eso, y como dice alguna escuela, deberíamos analizar todos nuestros yoes para ver cómo nos tienen dominados y cómo no permiten que despertemos hacia una conciencia superior. El autoanálisis y la autoobservación no solo tienen la gran ventaja de descubrir por cuántos yoes o defectos estamos dominados, sino que también nos hacen ver las virtudes con las que podemos combatirlos y elevar nuestra conciencia. Pero, cuidado, la observación sobre sí mismo no es la mera observación que hacemos sobre el mundo que nos rodea. Esta observación no tiene ninguna relación con los sentidos, sino que es algo así como un sexto sentido perteneciente al yo superior. La observación es observar lo que nos rodea, observar lo que no somos nosotros, observar ese no yo que en alguna grabación he mencionado. Y la autoobservación es observarnos a nosotros mismos. Este sexto sentido es el que intenta que, ante una acusación, seamos humildes y reconozcamos la verdad, si lo es, claro, y no busquemos una salida o culpemos a otro. Estoy seguro de que si se nos rompe la cremallera de un abrigo en un día de frío, estaremos molestos casi todo el día, pero casi seguro que no nos pararemos a autoobservarnos, porque permitimos que nos domine. Y no nos paramos a autoobservarnos y mucho menos si hay algún motivo para que ese hecho cambie nuestro estado de ánimo hacia lo negativo en vez de ser comprensivos, razonables y más positivos. La verdad es que en general nos cuesta admitir que tenemos ciertos defectos o que somos malos porque no nos damos cuenta de lo que somos, que es esa inconsciencia o estado de dormido. Es más, no solo no admitimos nuestros defectos o nuestra maldad, sino que algunos incluso se sienten orgullosos, aunque lo oculten a los ojos de los demás. Esa elevación de conciencia o despertar que alcanzamos cuando admitimos que estamos dominados por esos defectos es lo que nos hace ver más clara nuestra situación en la vida
y lo que nos hace más humildes, comprensivos y tolerantes. Los que no han llegado aún a trabajar así sobre sí mismos son cada vez más vulnerables ante los acontecimientos, ante las críticas y ante todo lo que les rodea. Toda buena intención que en cada momento o ante cualquier circunstancia manifestemos con la idea de analizar a la personalidad nos permitirá ver los acontecimientos futuros con más claridad. Pero suele ocurrir que cuando nos analizamos y observamos internamente, no queremos identificarnos con la personalidad, o sea, con los defectos o yoes que la componen. No queremos porque vemos que estamos cegados y dominados por rencores, recelos, preocupaciones materiales y otros sentimientos negativos. Entonces intentamos elevarnos por encima de todo eso y buscar algún nuevo sentimiento o alguna nueva virtud que nos sea útil para combatir esa imagen indeseable. Pero eso no es nada fácil, porque la personalidad desea ser la primera y subsistir a cualquier intento de aniquilación por parte del yo. Y por eso intentará engañar de nuevo con tentaciones que estimulen el orgullo, el egoísmo, el deseo de poder, etc. Recordemos que la personalidad tiene que ser pasiva para que el verdadero yo pueda manifestarse. El fin del trabajo que todos, consciente y voluntariamente o lo contrario, estamos haciendo, es la transformación. Una transformación que lleva consigo la elevación de la conciencia hasta un nivel desconocido para la mayoría de nosotros. Para alcanzar dicha transformación es necesario 4 cosas, voy a decir. Primero, un constante esfuerzo de voluntad para mantener la atención sobre la personalidad desde la consciencia de sí mismo. Segunda, un cambio mental respecto a los elevados ideales que deberíamos tener. Tercera, una práctica de la meditación y la concentración mental continuada. Y cuarta, un cambio respecto a lo que se piensa del mundo y de las circunstancias para no vivir identificados con todo ello. Naturalmente que si no persistimos en esta práctica podemos tener muchos inconvenientes según el desarrollo que cada uno tenga. Uno de ellos es la poca consideración hacia el prójimo. Poca transformación se puede conseguir si seguimos viendo a la humanidad desde el punto de vista del racismo o la xenofobia. Es más, ni siquiera el más mínimo desprecio hacia alguien que conozcamos cabe en nuestro trabajo si queremos cambiar nuestra manera de ver el mundo. Podemos cambiar interna y psicológicamente observándonos y persistiendo en el cambio, pero no se hará una auténtica transformación mientras pensemos negativamente sobre alguien de otra raza, sobre un vecino o sobre un compañero de trabajo o amigo. Desde que obtuvimos la mente, nos hemos transformado enormemente y nos hemos distanciado de aquel estado de conciencia semi-animal que hoy no puede alcanzar todavía el reino animal actual. Pero ese distanciamiento ha sido alcanzado desde ese estado inconsciente e involuntario que llamamos dormido. Es decir, porque la propia evolución así lo tiene previsto. Antes de, a partir de darnos el germen de la mente y empezar a hacer lo que hoy llamamos razonar, estábamos totalmente dormidos desde el punto de vista de la consciencia. Y aunque cada vez razonábamos más, nos íbamos durmiendo, íbamos velando la auténtica conciencia porque éramos dominados por todo lo que existía aquí en el mundo físico. Y eso que existía en el mundo físico nos dominaba y nos dormíamos más
y cuanto más uso hemos hecho de ello, más. Y ahora ya, al cabo de unos miles de años, que estamos empezando a utilizar más seriamente la mente para razonar, es cuando tenemos más oportunidades de despertar, de separar el verdadero yo de todo lo demás. Es cierto que todo puede seguir así, pero la etapa y el momento actual nos ofrece la posibilidad, a unos más que a otros según su desarrollo y su comprensión, de acelerar nuestra evolución desde el punto de vista de la conciencia y del ser. Pero como todo progreso lleva al ser, es un inconveniente el hecho de que no amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es la barrera que nos impide llevar a cabo esto? Pues los muchos y diferentes yoes que nos atan y que hacen que nos identifiquemos con el mundo, con las circunstancias, con los problemas, con lo que deseamos y con el egoísmo principalmente. Por eso debemos tener un cambio en la forma de pensar y de ver el mundo y al prójimo. El hecho de identificarse con nuestros cuerpos y nuestra mente, y ni siquiera el hecho de obtener mucho conocimiento o de comprender todo lo que aquí se dice y más, nos facilita esa transformación que todos debemos alcanzar. Si no hay práctica y persistencia, nada se conseguirá. Decimos que somos malos cuando violamos las leyes o cuando criticamos o deseamos el mal a los demás, etc. Pero no nos damos cuenta de que vivimos con un enemigo que no nos permite desarrollar la conciencia más rápidamente, precisamente porque impide que lo veamos. Este enemigo es ese automatismo que he dicho, esa inconsciencia que nos lleva a actuar más por instinto y por hábito que por voluntad propia, basada en nuestros más elevados ideales y en el discernimiento incluso. La inconsciencia o la falta de observación de uno mismo nos lleva, por ejemplo, a la crítica, mientras que la consciencia de sí mismo nos lleva a criticarnos a nosotros mismos, porque observamos nuestros defectos en forma de emociones, de deseos, de pensamientos negativos y sin control, etc. Muchas de las personas que lean esto se propondrán hacer este trabajo sobre sí mismo porque sientan la necesidad de hacer esa transformación. Pero en el momento en que su voluntad se debilite y su mente ande descontrolada, ésta se regocijará entre las emociones y los deseos de siempre y volverá a identificarse con los hechos y con los problemas que le rodean. Y a lo mejor pasará un tiempo y seguirá durmiéndose más hasta que vuelva a escuchar otra grabación como esta o similar o a leer un libro que hable de estas cosas y el yo le puede hablar un momentín y le diga ponte a practicarlo porque necesitas, porque tienes que hacerlo tarde o temprano. Quien quiera transformarse para elevar su conciencia tiene que crearse el nuevo hábito de estar expectante sobre sí mismo en todo momento. Repito, estar expectante sobre sí mismo en todo momento. Pero esto no significa que no pueda dedicar un tiempo a la oración o a otros asuntos culturales, deportivos o espirituales, así como atender a sus responsabilidades y obligaciones. Se puede hacer igual. Atender a todo eso nos lleva consigo la inconsciencia de lo que estamos hablando. Santa Teresa dijo que Dios también estaba entre las cacerolas o los pucheros, que es como decir que se puede hacer cualquier trabajo con amor o como si fuera para Dios. De hecho, yo en algún tiempo lo he llevado a la práctica esto y sinceramente da resultado. Pues algo así pasa con este trabajo sobre uno mismo. Hagamos lo que hagamos, debe ser hecho con la conciencia puesta sobre ello, así como sobre nuestra mente,
nuestras emociones y nuestras actitudes. Esto es, al fin y al cabo, una forma de meditar que nos hace conscientes de la realidad y de lo equivocados que estamos al pensar que somos lo que comúnmente pensamos ser. Meditar desde la inconsciencia o pensando en mil cosas a la vez sirve de poco, como ocurre cuando nos dedicamos a ir a unas charlas y llevamos a la práctica lo que nos dicen durante solo 24 horas, porque nos olvidamos pronto de ello y porque no nos recordamos a nosotros mismos cuando lo escuchamos eso. El trabajo necesario para transformar la personalidad es mucho más serio que todo eso. Debemos grabarlo en la memoria del ser y persistir mediante la repetición hasta que se haya formado un hábito de vida. Hasta que sea un hábito de vida el hecho de estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, a lo que nos afecta en nosotros mismos y a razonar conscientemente sobre todo ello. La transformación solo se puede conseguir por medio de ver cómo actúa, piensa y siente esa persona que ahora somos, para luego obligarla a cambiar y a dirigirla por los caminos que llevan al espíritu, o al ego, en este caso. De nada sirve tener 1000 libros y leerlos para memorizar poco y llevar a la práctica menos aún si no tomamos sus enseñanzas espirituales como un trabajo obligado para nuestra vida cotidiana. Es más, de nada sirve leer 1000 libros si no tomamos conciencia real de lo que leemos. Hay personas que leen y leen y leen y luego les preguntas ¿qué han leído? Y no se acuerdan de apenas nada, no han tomado conciencia de ello. No estaban en sí mismos. Esto es como decir que mientras sigamos actuando desde la falta de voluntad y de la inconsciencia que lo hacemos, es obvio que no nos podremos corregir a nosotros mismos. ¿Qué decir tiene que cuando caemos en una identificación por algún problema y nos domina hasta el punto de hacernos violentos, estamos cayendo del nivel alcanzado? Y si esto se repite muchas veces, habremos perdido todo lo ganado. Cuando nos identificamos con nuestros asuntos, o cuando nuestros asuntos nos dominan, cuando gozamos con nuestras emociones, cuando hacemos caso a nuestros bajos deseos y cuando no controlamos a la mente, estamos volviendo de nuevo al automatismo y a la inconsciencia, o sea, al estado de dormido. Entonces solo reviviremos influencias o incitaciones egoístas y personales para sobrevivir y para disfrutar de la vida, pero no para trabajar sobre nosotros mismos. Cada vez que, gracias a la propia observación, nos damos cuenta de que un defecto, un vicio o cualquier otro yo nos domina y hace que nos identifiquemos con él, ya estamos comenzando a vencer la batalla, porque hemos tomado conciencia de ello, de algo que no conocíamos, lo que nos lleva a ser menos yo personal y más autoconsciencia. Estoy de acuerdo en que la fe, la esperanza, el amor y otros aspectos religiosos han sido muy útiles para el progreso moral y espiritual de la humanidad, pero hoy son menos los que lo necesitan para elevar su espíritu. Parece que, como el científico, necesitáramos algo más que fe. Es decir, necesitamos algo que, a la luz del intelecto, de la mente, nos demuestre que obtenemos resultados visibles. Y es gracias a la autoconciencia permanente y a la observación de sí mismo como podemos ver dónde fallamos y cómo nos dejamos hipnotizar por todo lo que no es el verdadero yo. Quien esté interesado en hacer esta transformación debe tener claro que cuando hacemos las cosas mecánicamente, instintivamente o por hábito, aunque lleve cierto esfuerzo y persistencia,
no se considera un trabajo consciente. Podemos hacer nuestros deberes y responsabilidades con voluntad e inteligencia, pero si no lo hacemos conscientemente, no podremos observar dónde fallamos. El trabajo y el esfuerzo al que nos referimos cuando hablamos de transformación traen resultados que satisfacen al yo espiritual y no a la personalidad. ¿De verdad se producirían tantas guerras y actos de maldad si en vez de actuar como personas inconscientes y autómatas lo hiciéramos desde la conciencia y de sí mismo y la propia observación? Por supuesto que no. Estamos hablando de personas como las que nos interesan todos estos temas, el progreso individual, el progreso moral, intelectual y espiritual. No personas salvajes. Las personas muy poco desarrolladas no son capaces ni de autoobservarse, no desean ni siquiera autoobservarse, prefieren hacer la guerra. Pero personas que de un desarrollo medio o algo elevado ya tenemos un progreso suficiente como para que la consciencia nos pueda hablar. Y cuando nosotros nos autoobservamos y meditamos sobre nosotros, etcétera, como he dicho, es cuando podemos cambiar muchas de las decisiones y de las acciones que hacemos en las 24 horas de cada día. La vida con sus experiencias son nuestros maestros porque podemos experimentar en cada acontecimiento. Pero si no lo hacemos desde la buena voluntad y la conciencia, moriremos casi con lo mismo aprendido que ya traíamos cuando nacimos. La vida nos domina con sus acontecimientos y la única manera de superarlos sin identificarnos con ellas es trascenderlos conscientemente y sin apego. Esto parecerá una tontería, pero si me molesto porque me han tocado o cambiado de sitio o algo y al siguiente día me enfado con un conductor que me hace una mala pasada y así sucesivamente, puedo terminar actuando violentamente o dando gritos, porque en vez de trascenderlo, me he identificado con ello y me he dejado llevar por esos yoes que me hacen inconsciente de mí mismo. Esas cosas, esos yoes, velan mi consciencia, o sea, cuando yo estoy hablando ahora mismo, soy consciente de mí mismo, de lo que digo, de lo que expreso, de lo que deseo enseñar. Si yo ahora mismo me ocurriera algo y cambiara un estado emocional descontrolado, unas emociones muy fuertes me dominaran, por supuesto que no podría decir lo mismo, o sea, no estaría capacitado para seguir escribiendo o grabando todo esto. La persona consciente de sí mismo es equilibrada y nunca puede ser violenta. Por eso debemos interiorizarnos y no permitir que los deseos y las emociones negativas nos dominen. Si no estamos expectantes, esa negatividad nos adormecerá y sutilmente nos cegará para que no veamos que estamos otra vez dormidos. Es importante poner barreras cada mañana cuando nos levantamos, haciendo una visualización de lo que debemos o queremos hacer durante el día de una forma consciente. Es una visualización de cómo nos gustaría que fuera el día y vernos a nosotros cómo respondemos perfectamente y conscientemente. Esta autoprogramación voluntaria y consciente nos recordará a lo largo del día cómo debemos actuar en cada momento. No es necesario que nos dejemos arrastrar por los malos pensamientos, deseos y sentimientos. Si los observamos y los dejamos pasar, no nos afectarán para nada. Muchas personas piensan que es inevitable dejarse dominar por ciertos aspectos de la vida, dada la vida social que llevamos. Pero eso no tiene por qué ser así.
Es cierto que la mayoría de nosotros podemos ser tentados por determinados aspectos de la vida, sobre todo cuando tenemos mucho tiempo libre y una mente ociosa. Hay personas que no dejan de fumar o que se hacen alcohólicos, hay otros que no lo hacen, pero van al gimnasio para lucir o para formarse un cuerpo y luego lucirse con él en la playa o por ahí. Otros se pasan un montón de horas viendo la televisión y metiéndose conscientemente en el papel de lo que ven hasta el punto de que pierden la conciencia personal, la conciencia de sí mismo. Otros se juegan el dinero en la lotería o en los casinos, etc. Como podemos ver, unos están hipnotizados o ciegos por cosas relacionadas con el cuerpo físico, otros por las emociones y otros por su propia mente. Sin embargo, si esas personas tuvieran el grado de desarrollo suficiente como para manifestar algo de la influencia superior, o sea, del yo o alma, lo superarían pronto o ni siquiera habrían caído en la trampa que esos yoes nos ponen para hacerse fuertes. Quiero decir que nos podemos dejar engañar por los diferentes cuerpos que tenemos, aunque el yo superior nos advierta que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo no se relaciona con él. Todas estas pruebas y tentaciones fortalecen la voluntad y la razón, siempre y cuando las observemos, las razonemos y las dejemos pasar sin implicarnos con ellas de una forma voluntaria. Cuando caemos bajo el dominio de un defecto es porque no lo vemos, no lo razonamos voluntariamente y porque nos implicamos en él emocional y mentalmente. Pero también ocurre que nos dejamos dominar por un mal hábito porque nuestra mente instintiva, el yo imaginario que creemos ser cuando no razonamos, porque nuestra mente instintiva nos dice que por hacer eso no pasa nada. Claro que también los yoes de la vanidad, del orgullo y otros que aparentemente no le damos importancia, pueden ser los que nos cieguen y nos hagan pensar que somos un yo compuesto por todos esos defectos, vicios, malos hábitos, etc. ¿Cuántas veces hemos dicho algo incorrecto o incluso hemos discutido sin tener razón y luego nos hemos arrepentido? Muchas veces y a diario. Incluso escuchamos la voz de nuestro yo y nos hacemos conscientes de la realidad proponiéndonos a la vez no caer otra vez en ello. Pero cuando llega otra ocasión, si nuestra mente no está controlada por la consciencia de sí mismo, responderá instintiva y automáticamente bajo la guía de otro yo de esos que cierra la consciencia del verdadero yo. Por tanto, somos utilizados una y otra vez por las circunstancias, por los acontecimientos y por nuestros aspectos personales, porque desde pequeñitos hemos sido enseñados por la vida social y por las personas que hemos imitado y que nos han educado y rodeado de esa manera. Por eso es inevitable hasta que en la pubertad comenzamos a tener decisiones propias. Si en esta etapa o incluso desde la infancia hubiéramos encontrado a personas relacionadas, por ejemplo, con estos conocimientos, con la verdadera filosofía oculta, seguro que la mayoría de nosotros no estaríamos tan ciegos y seríamos el capitán de nuestro barco. Nos podemos disculpar o justificar con no sé cuántos motivos, pero la realidad es clara. El verdadero yo tiene que imponer su voluntad sobre sus cuerpos y sobre todos esos yoes que intentan que no se manifieste, pero mientras tanto, después de cada vida, tendremos que rendir cuentas de nuestras actuaciones en ella. Y esto es irremediable y lógico porque si estamos evolucionando, tendrá que haber algún medio que nos obligue a rectificar nuestra conducta. El que está más dormido tendrá que hacer frente
más a sus errores o sufrir más ante sus errores después de la vida. El que está más despierto es más consciente de sí mismo, es más observador de su aspecto o de sus aspectos internos. Ese seguro que tendrá que dar menos cuenta después de la vida aquí en el cuerpo físico. En cada vida progresamos siempre algo, unos muchos y otros menos, y ese progreso le traemos en forma de poder en los diferentes cuerpos o vehículos. Por tanto, a mayor progreso, pues podemos decir que más poder del verdadero yo. El verdadero yo, o la conciencia, nos habla más fuerte y más claro. Pero como la meta y perfección espiritual está aún muy lejos, está claro que tiene que haber algo que nos ayude a limpiarnos de la influencia de todos esos defectos y errores, sean muy o poco graves. Por eso, después de cada vida, volvemos a morir como yo personal, el yo que creemos ser, para luego volver a ser el verdadero yo que se encuentra por encima de la mente, el observador, el conocedor. Antes de que eso ocurra, tenemos que deshacernos de todo lo que nos ata a la tierra y de todo lo que no esté en sintonía con el espíritu. Así es que, si hemos sido fumadores, tendremos que vencer el deseo de fumar por medio del sufrimiento por no poder fumar. O si hemos ofendido o injuriado, sufriremos en nuestra conciencia personal lo que la otra persona sintió cuando lo hicimos para aprender y sentir el dolor ajeno que hemos causado. Así ocurre con todas nuestras actuaciones en pensamiento, en sentimiento, en hechos y por medio de la palabra. Todo lo que nos ha desviado de la línea espiritual y evolutiva que debemos seguir debe ser purgado para así renacer con una serie de lecciones aprendidas y con una voz de la conciencia más fuerte. La enseñanza es simple. Cuando actuamos en contra de las leyes divinas y de las que generalmente el hombre ha creado, estamos cegados o hipnotizados como verdaderos yoes que somos. Y cuando la personalidad con su mente se relaja, el yo verdadero puede hablar, corregir y hacerse fuerte porque se ha hecho consciente de la situación y utiliza su voluntad para razonar y dirigir o bien para no implicarse. Fin de la segunda parte.